Ve, quien ha denunciado que la posición de David Rosero como consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por el Pleno de la Asamblea incumple lo dispuesto en una sentencia en firme de la Corte Constitucional y vulnera el debido proceso en la designación y posesión de consejeros. Es el doctor Ayerbe quien se encuentra ahora mismo en el contacto con Así Amaneció. Doctor Ayerbe, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Efectivamente, he presentado una acción de protección, ah, fundamentalmente en la preocupación de lo que podría suceder en el país si el pronunciamiento del procurador y la acción de la Asamblea Nacional presidida por Viviana Veloz pueda prosperar a futuro y en el corto plazo, más aún cuando los escenarios son de tal magnitud que de lo que se trata en el tema de fondo no es el hecho de que Viviana Veloz no haya preguntado de manera correcta el tema de fondo de la involucración en el Consejo de Participación Ciudadana del señor David Rosero Minda, sino más bien el pronunciamiento del procurador que amplía en su uh, proceso, inventándose normativas que no existen, finalmente un escenario de una gravísima posibilidad jurídica de que todos los que en el pasado han sido destituidos de funciones importantes en el país, fundamentalmente destituidos por la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional, podrían entonces regresar a sus respectivas instituciones de las cuales fueron destituidas. El caso de Wilmon Terán sería ese, Maribel Barreno, Javier Muñoz, José Tuárez, el cura Tuárez, que todavía está preso. Podría regresar Carlos Vaca, ex fiscal general, Carlos Polite, ex contralor general, Allen Berbera, Augusto Verduga, Franco Lor, etcétera, etcétera, etcétera. De lo que se trata no es el tema de Óscar Ayerbe, de lo que se trata en esta acción de protección es precautelar una sentencia ejecutoriada emitida el 23 de enero de 2023 por la Corte Constitucional de Justicia, que determinó un desacato grave, gravísimo en contra de los 7 consejeros que actuaron en ese momento y por lo tanto todos ellos fueron destituidos, incluido David Rosero Minda. Hablemos un poco del contexto, doctora Ayerbe, para que nuestra audiencia también tenga en claro cuál es el origen de este conflicto, que ya se remonta a octubre del 2023, cuando David Rosero, precisamente entonces vocal del Consejo de Participación Ciudadana, había sido destituido por la Asamblea tras un juicio político que fue impulsado por el correísmo, que lo acusó en aquella época de incumplir funciones por su rol en la designación de autoridades. Y usted, quien era su suplente, asumió el cargo temporalmente, pero en abril de este año la Comisión de Fiscalización recomendó la restitución de Rosero. Ahora, la restitución de Rosero tiene un aval de la Procuraduría General del Estado. ¿Cómo entender entonces la situación? Sí, valdría la pena hacer alguna aclaración. Primero, que David Rosero Minda nunca fue destituido por la Asamblea Nacional. Segundo, él sí fue destituido mediante sentencia ejecutoriada, que la tengo aquí en este momento, por parte de la Corte Constitucional de Justicia, por un desacato de una sentencia ejecutoriada que les exigía a los miembros de ese organismo para que nombren al presidente del Consejo de la Judicatura, y por las discrepancias que ya todo el país conocía internas de ese organismo, no tenían capacidad para ni siquiera ponerse de acuerdo entre dos, y pasó el tiempo establecido por la Corte Suprema, por la Corte Constitucional del Ecuador, y finalmente tomaron la decisión de destituirlos a todos por desacato, una vez que se cumplió los plazos determinados en la sentencia inicial. Yo nunca he sido alterno de ninguna otra persona que no sea de mí mismo, en virtud de la ley que determina y representa que los consejeros accederán a cumplir funciones de principales o alternos.
en virtud del número de votos obtenidos. De tal manera que en ese contexto, en abril y mayo de 2024, se hizo un análisis y estudio de quienes deberían acceder como alternos al Consejo de Participación, y se determinó que debía convocarse al señor Allenberg, al señor Franco Lor y a Óscar Ayerbe. Excluyeron en ese informe tanto la Asamblea Nacional como el propio Consejo de Participación Ciudadana a David Rosero Minda, en virtud de existir inhabilidades absolutamente claras, inhabilidades que tienen relación a la destitución y por tanto a la Ley Orgánica del Servicio Público, los CEP, artículo 15, que determina que una persona destituida no podrá cumplir funciones en ninguna institución de Estado por 2 años. Doctora Ayerbe, Y que jamás podrán regresar a la misma, nunca más. Doctora Ayerbe, pero bueno, al país le ha quedado claro que el Consejo de Participación Ciudadana es un órgano donde el poder político opera prácticamente desde sus inicios. En su criterio, ¿qué hay detrás políticamente? ¿Qué se está buscando? Bueno, el correísmo pensaba que iba a ganar la presidencia de la República, querían impedir que Óscar Ayerbe sea posesionado. Yo estaba habilitado y el presidente Henry Kronfle de la Asamblea Nacional me convocó para posesionarme y por ende calificaba en todo. Él renunció, asumió Viviana Veloz la presidencia de la Asamblea Nacional y por tanto ahí se origina lo que tenemos en este momento, una decisión política del correísmo de impedir que Óscar Ayerbe asuma esa responsabilidad. Y por lo tanto, cuando ya no tenía ninguna otra pretexto para dilatar, se inventaron una consulta al Procurador General del Estado. Por primera vez en la historia, desde 2008 a la fecha, un presidente o presidenta de la Asamblea Nacional consulta al procurador, algo que no tenía y no tiene ninguna lógica. ¿Cómo se va a consultar? ¿Qué es lo que hay que hacer con el artículo 15 de la LOCEP? Nada, porque es taxativo, claro, determinante. Ahora se inventan un superfugio que ahora sí va a afectar gravemente la institucionalidad y sobre todo las sentencias que se emita a futuro por parte de la Corte Constitucional. Y por lo tanto, en ese contexto, ya cualquier miembro, porque es extensiva el invento que hace el procurador, extensiva no solo a los de elección popular, sino a todos los nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana, y por lo tanto, lo dicho es absolutamente claro. Destituidos que han tenido graves problemas penales o administrativos o de desacato podrán volver en cualquier momento vía esta interpretación del procurador. Más aún cuando le hacen la pregunta de una manera bien sui generis, porque no le preguntan lo que tenían que decirle, tenían que preguntar el caso de Rosero, que fue destituido por la Corte Constitucional, y no simplemente un caso administrativo común y corriente de destitución de un funcionario público de cualquier entidad del Estado. Este es un caso muy especial y por ende la juridicidad y la constitucionalidad de los procesos es el tema jurídico a debatirse. Doctora Ayerbe, Alfonso Rollero le saluda, muy buenos días. Entendiendo bastante bien, digamos, en qué momento estamos, no solo en lo que menciona en su proceso, sino también en el momento del Ecuador. ¿Cuáles son los pasos que siguen, digamos, después del pronunciamiento del procurador, que extrañísimamente tiene algo que ver en la materia? ¿Qué es lo que usted espera que pase, doctora Ayerbe, en estos días? Porque sin duda la persistencia o dejar que esto suceda, no solamente que es un mal presagio para lo que pueda suceder luego, sino porque esto también se podría revertir en demandas para el Ecuador y estas disputas políticas por espacios que realmente pues nos desconcentran de las urgencias que hay en la calle. Bueno, sin ninguna duda existe una motivación política,
Yo no pertenezco ni tengo vínculo o relación con ninguna organización, ni de movimiento o partido político, de tal manera que yo simplemente voy a representar a los ciudadanos. Sin embargo, es importante que la comunidad jurídica del país participe de este proceso. Muchos de ellos van a integrar un escenario de amicus curiae, de tal manera que puedan expresar sus sustentos técnico-jurídicos constitucionales en un escenario que Óscar Ayerbe para nada lo ha previsto. Yo no tengo ningún vínculo o relación con las circunstancias coyunturales que se vienen dando. Parecía que todo era simplemente un evento de trámite lo que iba sucediendo, y de repente estamos en el escenario que estamos. De tal manera que yo simplemente voy a continuar con este proceso para que los entes jurisdiccionales que corresponden se pronuncien sobre este tema, y fundamentalmente la Corte Constitucional de Justicia, que son los realmente llamados a dilucidar este tema y sobre todo a precautelar el Estado de Derecho en el Ecuador. De acuerdo, doctor Ayerbe, y tal vez, digamos, ese llamamiento a los ciudadanos, no solamente a respetar la institucionalidad, sino también, pues evidentemente, a sumarse a causas que valgan la pena. Doctor Ayerbe, y basado en ese criterio, ¿cuál es su llamado tal vez específicamente para respetar justamente la institucionalidad que ha venido, no solo venido a menos en este tiempo, sino que parece no estar en el tapete? Totalmente de acuerdo. Óscar Ayerbe ha luchado por causas justas por décadas. Hay que recordar el tema 30S, gané 196 juicios en recursos extraordinarios de revisión de inocentes, que se ratificó con sentencias ahora ya ejecutoriadas de gente que era inocente. Todavía nos faltan 4 casos. Y eso yo estoy vinculado de manera directa ya 10 años. De tal forma que en ese contexto una causa justa como Defiende tu Voto, que se activó de una manera extraordinariamente importante para que los resultados electorales cada vez sean más transparentes y no contaminados como casi siempre ha sucedido. Hoy tuvimos la capacidad incluso a las 6:43 de establecer el porcentaje en el cual iba a concluir la elección. Tuvimos una diferencia de menos de 0,06%, es decir, nada. Y por la capacidad de entendimiento del sistema informático Azure y del blockchain. En el caso constitucional que nos aboca este momento, es otra causa justa por la democracia y la constitucionalidad del país, y voy a convocar a los ciudadanos para que se involucren en estos temas, que sea un escenario de análisis serio, constitucional y de derecho, para que las instituciones y los funcionarios públicos, como el Procurador General del Estado, que es una vergüenza ese pronunciamiento que ha hecho, lo vamos a exponer un poco más para que tenga extraordinario cuidado a futuro y sus pronunciamientos se ajusten no solamente a la Constitución y a la ley, pero él ha sobrepasado su jurisdicción jurídica para tratar de acomodar una interpretación constitucional que a él no le corresponde, porque su ámbito es exclusivamente en términos de legalidad, es decir, la ley. Y en ese contexto vale la pena que todos nosotros, los ciudadanos, tengamos un rol protagónico, seamos actores y no espectadores, y que los problemas que tiene el país de este momento, una vez que se ha dilucidado ya que el presidente Noboa debe continuar al menos 4 años, podamos concentrar nuestra atención en resolver graves problemas. El país tiene que enfrentar realidades objetivas, y mientras en el caso del Consejo de Participación, porque hay iniciativas para desaparecerlo, mientras exista, den un giro de 180 grados, que no siga sucediendo lo del pasado, que ha sido una verdadera vergüenza, y por lo tanto todos tenemos que contribuir para que con seriedad podamos resolver los requerimientos inmediatos que tiene esa institución.
en la participación ciudadana, que seamos actores en todos los niveles de decisiones del Estado, niveles parroquiales, cantonales, provinciales y nacionales, y que los concursos que están pendientes, algunos de que son de poderoso atención de sectores políticos, económicos, de poder y otros, como la Fiscalía General del Estado o el Consejo Nacional Electoral, que están en la mira, puedan ser procesos transparentes, ágiles, dinámicos, y que finalmente tengamos gente proba, gente calificada, gente con la experiencia que le garantice al país democracia, transparencia, independencia en el ejercicio de sus funciones. El doctor Oscar Ayerbe ha estado con nosotros en esta mañana. Agradecemos su participación para analizar lo que ocurre en torno al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.